Apaga las luces, sube un poco el volumen y deja que la noche te hable. Hay historias que no se cuentan para espantar al curioso. Se repiten porque alguien las pronunció una vez con voz rota y las mismas palabras quedaron adheridas a la sangre. Hoy traigo dos de esas voces, relatos que vienen de los abuelos y que por más que se intente, nadie termina de olvidar. En un pueblo que parece tragado por la niebla, la gente camina con la mirada a medias entre la costumbre y el temor. Las casas están pegadas unas a otras como si compartieran secretos, y las calles no tienen prisa. Recuerdan a los que pasaron y se niegan a borrar las marcas de pasos antiguos. Los ancianos se agrupan en la plaza al caer la tarde, se tapan con mantas y hablan en susurros. No es que mientan, es que hay cosas que aprendieron a guardar para que no se les vuelvan contra la memoria. Dicen que, cuando llega la madrugada, se oye un sonido que atraviesa la sierra y baja como si recorriera los huesos del pueblo. Un resoplido, un rasguño en la corteza de la noche. Algunos lo describen como el viento que se enreda en los peñascos. Otros, con menos certezas, lo llaman un aviso. Esa noche, en la que se encienden las linternas y las puertas se cierran, comienza la historia de la mujer apartada y el linaje que no olvida. La casa de la mujer apartada estaba en la orilla del pueblo, donde la tierra empieza a inclinarse hacia la sierra. Era una casa vieja, de tejas oscuras y puerta que crujía como si se quejara de su propia edad. La vieron poco. No fue que se escondiera, sino que el pueblo la mantuvo a un costado, como quien aparta de la mesa un plato que huele a algo que no entiende. Algunos vecinos decían que la mujer hablaba sola, pero para muchos lo extraño no era que hablara, sino las palabras que salían de su boca. Nombres de cosas que ya nadie recordaba decir. Versos en una lengua que olía a barro y a humo antiguo. Ella tenía un hijo. Desde pequeño, el niño miró diferente. No era solamente la forma en que sus ojos se quedaban fijos en los rincones, sino la manera en que escuchaba. Parecía oír el rumor de las piedras. Le enseñaron a no tocar el ganado en la noche y a no prender fuego fuera de la leña permitida. La madre le dio pequeñas advertencias envueltas en refranes. No invites la sombra. No mires a la luna antes de lavarte las manos. No eran supersticiones huecas, eran precauciones aprendidas de voces largas, heredadas de generaciones que habían decidido que ciertas cosas se decían en voz baja. Con los años, el niño aprendió a cerrar la boca cuando otros hablaban mal. Aprendió también ciertas manos. Cómo entrelazar el rosario en los dedos hasta que las cuentas chirriaran. Cómo dejar migas de pan en la ventana para no despertar a las cosas que buscan la casa. Aprendió palabras que nadie le enseñó sin decir, como si las hubiera escuchado en sueños. Su piel llevaba cicatrices pequeñas, apenas huellas de juegos, pero sus noches eran distintas. A veces desaparecía en la niebla y volvía con el pelo húmedo, con el olor a campo mojado pegado a la frente. La gente empezó a mirar de reojo y a explicar sus ausencias con historias a medias. En la escuela, el muchacho abría la boca y se equivocaba en la hora de las cosas. Conocía el canto del buitre y el timbre de las campanas. Pero a veces, sus manos se tensaban como si recordaran garras. Cuando el día lo obligaba a caminar entre los demás, se movía con cuidado para que nadie notara cuánto le costaba contener algo que bullía por dentro. Las mujeres del pueblo lo llamaban tranquilo, reservado. Los hombres, un poco raro. Pero él tenía una ternura que nadie esperaba. Miraba a los animales con afán protector y a las heridas de otros con la urgencia de quien aún puede remendar. Fue en una feria de camino donde conoció a la vendedora. Ella tenía la risa clara de quien conoce su propia fuerza. Vendía telas y hilos y pequeñas cosas que relucían como monedas. Le ofreció una sonrisa sin pedir permiso, y el chico, que hasta entonces había vivido con el peso de no querer revelar su noche, se sintió visto por primera vez como un hombre y no como una advertencia. El cortejo fue lento.
hecho de guiños, de acercamientos en la sombra de los corrales, de hilos que se entrelazaban en la mano. Cuando le confesó que había algo en su sangre, le dijo las palabras sin teatralidad. Hay cosas que la sangre recuerda. No puedo prometerte nada distinto. Ella lo miró, vio las cicatrices en las palmas, y se quedó. El pueblo murmuró. Por supuesto, se le llamó valiente o temeraria según la edad del que hablaba. La primera vez que cambió, ocurrió una madrugada de luna torcida. Ella estaba con él cuando su cuerpo dejó de ser exactamente humano. Lo vio retorcerse como si una sombra creciera bajo la piel. No fue una escena de látigos ni de gritos descontrolados. Hubo un silencio enorme como si el mundo contuviera el aliento. Él no perdió del todo la voz ni la razón. Su transformación tenía algo de animal viejo, como si se tratara de volver a un instinto que espera ser reclamado. La vendedora huyó, no por cobardía, sino por la avenida tranquila de quien comprende que el amor no borra el peligro. Se fue a la ciudad buscando que la distancia fuera un remedio, esperando que la vida apartara lo heredado. En la ciudad vivía en una pieza pequeña con ventanas que no miraban la montaña. Pensó que el rumor de la sangre se ahogaría con el ruido del transporte, con las luces falsas y con la gente que no conocía su nombre. Pero las huellas no siempre obedecen al lugar. La sangre trae memorias atadas a la luna y a las estaciones. Nació una niña, piel de brillo tibio y ojos que en la noche parecían más grandes. La madre miró el cuerpo de la bebé con la mezcla de esperanza que tienen quienes creen que la distancia puede romper lo inevitable. Si es mujer, dijo a la almohada en noches con el rostro mojado, tal vez se pierda el rastro. Era una esperanza que muchas madres lancen como hilo al agua, algo que se desea y se intenta, aun sabiendo que los ríos borran o conservan. Desde bebé, la niña mostró detalles que a la madre le molestaban o la consolaban según la luz. Miraba a los rincones donde no había nada y sonreía como si alguien le respondiera. Balbuceaba sonidos que no estaban en ningún diccionario y se enredaba las manecitas en los cordones de la puerta como si tratara de medir la dirección del viento. Los vecinos hablaron. Tiene ojos como su padre. No te extrañe que heredará. La madre, que había prometido a la ciudad y a sí misma que la sangre no iba a mandarla de vuelta, empezó a escuchar pasos cuando la casa estaba vacía. El perro negro apareció una tarde de lluvia, cuando la niña tenía meses. No llegó ladrando ni buscando caricias. Se plantó en el umbral como si supiera que la casa le pertenecía por ley de raíz. Tenía el pelaje como tinta y dos ojos más claros que el resto, amarillos, que parecían contener la luz de la luna misma. No atacó. No pidió permiso. Permaneció. La madre intentó espantarlo con una escoba. El animal la miró, y por un instante que duró demasiado, hubo en su gesto algo que no era ni salvaje ni doméstico. Un reconocimiento antiguo. Algunas noches, la madre lo encontró sentado junto a la cuna, observando a la niña como quien cuida una promesa. La gente del barrio tuvo opiniones. Hubo quien dijo que era un perro cualquiera perdido, que la carretera trae de todo. Otros lo llamaron un guardián. Un anciano del edificio que hablaba bajito en la escalera comentó que en su pueblo natal de la sierra los perros negros eran distintas cosas. No me malinterpretes, decía. No digo que sean demonios. Digo que son señales. La madre escuchaba y pensaba que las señales no se obedecían a voluntad. Lo cierto era que aquel perro no dejaba que nadie de mala voluntad se acercara a la casa. Cuando ciertos hombres con preguntas que olían a problemas pasaban por la puerta, el perro se alzaba como si tuviera más autoridad que cualquier puerta cerrada. Aparecieron los primeros signos. La niña, aún pequeña, aullaba en sueños. No era un chillido, sino un gemido que se parecía a la queja de los perros cuando usaban la noche para reunirse en algo que los humanos no alcanzaban a oír. La madre le colocaba miel en la boca,
y repetía versos que su propia madre le había enseñado, refranes que son tapices de consuelo. «Cierra la puerta con un rezo sin nombre», le decía a la cuna, no porque creyera ciegamente que un rezo puede detener lo heredado, sino porque la costumbre hace que todo parezca más soportable. Hubo vecinos que dejaron notas bajo la puerta, ofertas para cuidar a la niña, advertencias disfrazadas de buenos consejos, una vez un sobre con monedas viejas que parecía decir «te ayudamos si te alejas». La madre tardó en abrirlos. Se enfurecía con la prudencia del pueblo y a la vez se encogía ante el peso de no querer perder a su hija. Los malentendidos la rodeaban. La vida en la ciudad la había vuelto a la vez símbolo de valentía y de culpa. Con el paso de los años, la niña creció entre rutinas medidas. Tomó meses en perder la forma de bebé y ganarla de una niña alerta. Los vecinos empezaron a llamarla por un nombre que nunca cruzó las 3 generaciones. Sara, o algo así. Nombre que hoy no es esencial. Tenía una paciencia que a la madre le parecía curiosa, como si supiera que debía contenerse por su bien. El perro negro la seguía a la distancia, nunca encima, nunca demasiado cerca. Miraba a la niña con una atención que hacía pensar en vigilias antiguas. La madre comenzó a hablar en voz alta para sí misma, contándose razones para quedarse y razón para irse. A veces recordaba la cara del hombre que había amado, y se preguntaba si lo que ella tenía delante era el resto de un sacrificio. Si hubiera existido una fórmula para borrar la memoria en la sangre, la habría buscado. Había noches en que creía que lo lograba. Dormía, respiraba y no sentía la presión de lo que venía. Otras se despertaba con la certeza de que algo la observaba desde la ventana. El perro era constante. Los animales de la cuadra no se acercaban. Los gatos se deslizaban con prisa y las palomas volaban con un nervio nuevo cuando él pasaba. Una vez, un vecino lanzó una piedra porque creyó que estaba asustando a los niños. La madre salió como quien responde a una provocación y encontró al perro en el patio, cabeza baja, y a la niña en la puerta con los dedos pintados de barro. La piedra había roto una maceta. La madre se acercó, y el perro la olfateó con calma. En ese instante, la mujer sintió algo que no supo nombrar. No protección pura, no amenaza sin ambajes, algo intermedio, una alianza que sabía de cuentas y de pagos. La madre empezó a entrenar a la hija, sin entender siempre por qué lo hacía. Enseñanzas pequeñas, prácticas de supervivencia mezcladas con arrullos. No respondas al aullido que viene de las laderas, no sigas la luz que no parpadea. Si encuentras huellas que no coinciden con ningún animal conocido, vuelve. A la hija le gustaban las historias, sobre todo las que venían vestidas de advertencia. Algunas noches, cuando la luna era fina, la madre le contaba lo que le había contado su propia madre. Versiones que siempre se cuidaban de no nombrar con claridad, pero que dejaban la idea de que la sangre tiene memoria y que la memoria, a su vez, tiene hambre. El pueblo no olvidó. Algunos todavía deslizaron rumores de que la niña tenía manos distintas, que su sombra duraba más que la de los demás. Hubo quien dijo que la vio correr por las laderas con el perro a su lado, como si ambos compartieran un ritmo secreto. La madre escuchaba y callaba, porque hablar abría puertas que a veces no te conviene mantener abiertas. En los mercados se repetían historias que, con los años, parecían menores o mayores, según quien las contara. Unos afirmaban haberla visto en la cima de la colina, con la silueta recortada por la luna, como si preparara algo que nadie más entendía. El momento que rompió la calma no fue espectacular. No hubo trompetas, no hubo una escena que pudiera contarse en voz alta sin sonrojar a quien la relata. Fue un gesto casi doméstico, una noche en la que la niña, ya en la adolescencia, no regresó a casa a la hora acordada. La madre, inquieta, salió a llamarla. La encontró en el borde del cerro, inmóvil, mirando hacia la sierra.
El perro estaba junto a ella, quieto, con los ojos como pequeñas lunas. No dijo palabra. La madre la tomó del brazo sin violencia, pero sintió en los dedos algo frío y otro pulso que no le pertenecía del todo. ¿Dónde estabas?, preguntó la madre, con un tono que quería ser normal. Ven, es tarde. La adolescente la miró. Había en su mirada una profundidad que la madre conocía y temía. Una distancia que no negó ni aceptó. Escuché algo, respondió la chica. La sierra hablaba distinto hoy. La madre aspiró con fuerza. En el pecho le ardía un refrán antiguo. Quien escucha a la sierra paga con la piel. No quería convertirte en la mujer apartada de otra vez, pero la historia se repetía con variaciones. Llamó a la niña por su nombre y la tomó de la nuca. Al tacto, la piel de la joven no estaba completamente tibia. Había en ella un temblor que no era miedo, sino expectativa. Esa noche, en una habitación con la ventana cerrada, madre y hija se miraron a la luz de una vela. La madre recordó la primera vez que el hombre le confesó su secreto, y por un segundo entendió que toda su vida había sido una serie de intentos por contener algo que no pedía permiso. Decidió hablar con franqueza, como quien reparte un mapa. No podemos ignorarlo, dijo la madre. No podemos fingir que eres como las demás, pero tampoco podemos dejar que te consuma sin más. La hija inclinó la cabeza y tomó las palabras al aire como quien prueba la lengua de un alimento nuevo. La conversación no fue un ritual ni una lección. Fue un intercambio hecho de cansancio y de ternura. Hicieron planes humildes. No andar sola por la noche, aprender a reconocer el sonido de las cosas que presagian. La madre, sin embargo, sabía que cualquier plan tiene agujeros cuando las cosas que habitan la sangre deciden salir. Poco después de esa noche, la madre dejó abierta una rendija de verdad a la comunidad. No para pedir ayuda, sino para que los demás supieran que ella ya conocía el antiguo rumor. Invitó a unas vecinas a tomar café y les contó en voz baja lo que no les contaría a los curanderos ni a la policía. La historia del padre, la transformación, el perro que apareció, la niña que miraba la sierra. Las mujeres se miraron, algunas con miedo, otras con pena. Alguien recordó una canción que se cantaba antes para alejar las sombras. Otra, un refrán sobre perros negros. Salieron advertencias envueltas en cariño. La madre sintió alivio y culpa a partes iguales. Una tarde, no mucho después, la madre salió de la casa y encontró en la plaza a un hombre viejo que la miraba con ojos que contenían la paciencia de quien no se inmuta. Era uno de los ancianos del pueblo, un hueso recubierto de conciencia. Se le acercó, y la voz del hombre era un hilo que sabía de noches largas. «Te vigilan», dijo seco, «no por maldad, porque así son las cosas viejas». Ella no pidió más explicación. Sabía que las cosas viejas no ofrecían garantías ni promesas. Compró en la tienda de la esquina un collar de cuerda para la niña, un collar simple, y se lo colocó sin ceremonias. Cada tanto, le rozaba la nuca para recordar que la niña era su hija y no una puerta abierta al pasado. Y sin embargo, había escenas que se repetían como un disco viejo. La figura de la adolescente marchando hacia la sierra, el perro esperándola en la ladera, la forma en que la luna parece reconocer a quien guarda una herida antigua. Una noche en la que la niebla bajó con prisas, la madre vio a lo lejos una sombra más alta que la humana, algo que se movía con la deliberación de un ser que no tenía por qué esconderse. No se atrevió a acercarse. Llamó a su hija a distancia, con la voz que tienen las madres cuando algo las recorre por dentro. La chica volvió sin apresurarse. Al llegar, caminó junto al perro, y por primera vez ante la madre, dejó que el animal se inclinara y rozara su mano. Aquello no era caricia, y tampoco era ritual. Era reconocimiento. La madre sintió un dolor complicado, la mezcla de proteger a la hija y la idea de que la criatura estaba marcando su derecho.
No supo si debía sentirse traicionada por el animal o agradecida. Pasaron meses sin hechos espectaculares. Hubo pequeñas historias. La adolescente despertando con la ropa embarrada, huellas que no coincidían con botas ni con las de algún animal conocido. Un sueño en la que la sierra le reclamaba algo indecible. La madre la vigilaba, le hablaba como quien conjura un nombre, le entregaba té de hierbas y rezos sin nombre. Cuando la vecindad empezaba a imaginar que todo acabaría en silencio, el pueblo recibió otra noticia. El padre, aquel que había sido el hombre entre dos mundos, apareció una tarde en el portón, envejecido y con ojos que no buscaban auxilio ni perdón, sino algo que solo la sangre puede pedir. No vino a quedarse. Se detuvo a la vera del camino, miró la casa como quien mira el capítulo de su vida terminado, y dejó un paquete envuelto en tela en la puerta. La madre lo encontró, y lo abrió con manos que recordaban las primeras noches de miedo. Dentro había objetos, un rosario con cuentas gastadas, una pequeña bolsa con hierbas secas que olían a monte, y enrollado, un papel con una sola línea escrita en tinta que ya se había corrido. No huyas de lo que eres, protege a la que viene. La madre sintió la piel como si le hubieran pasado la mano por la nuca. No hubo abrazo ni explicación. Él se fue, como llegaron muchos otros fantasmas, sin decir su nombre en voz alta. Para el pueblo, su aparición fue un recordatorio. La sangre no se puede cambiar con mudanzas ni con buenas intenciones. Para la madre, fue un enigma y un alivio. Tenía al menos una certeza nueva. La historia venía completa y con piezas que le pertenecían a todos. Fue entonces cuando la niña empezó a crecer de verdad. La adolescencia le trajo una calma inquietante. Habló poco, pero lo que dijo tenía una claridad de cosas vistas desde otra distancia. Aprendió a salir sola por la tarde y regresar con olor a monte. El perro, por su parte, dejó de ser un visitante intermitente y se convirtió en presencia constante. Seguía la casa, la mesa, la sombra. Siempre que la familia tenía que tomar una decisión sobre la niña, el perro estaba allí, como si fuera un jurado con ojos. Una tarde, la madre encontró a la hija en la azotea. La chica estaba sentada con las piernas cruzadas, las manos apoyadas sobre las rodillas, mirando la luna. El perro la acompañaba en silencio. La madre se acercó, tomó asiento y se quedó sin ilusiones de palabras grandiosas. ¿Tienes miedo?, preguntó la madre en voz baja. La chica no respondió de inmediato. Se dio la vuelta, miró a su madre y sonrió con la sombra de algo que no necesitaba traducción. No es miedo, contestó. Es más bien reconocimiento, como cuando entras en una casa y recuerdas que has estado antes. La madre sintió un escalofrío distinto al que conocía. No era el frío del viento. Era la certeza de que la vida, a pesar de los esfuerzos, a veces devuelve lo que se le prestó. Empezó a comprender que tal vez la tarea no era salvar a su hija del legado, sino enseñarle a convivir con él. Fue una idea que la incomodó profundamente. Ayudar a quien uno ama a aceptar lo que a veces destruye. Esa misma noche, la madre decidió algo. Hablar sin tapujos con la hija. Compartir los nombres de los remedios que su propia madre le había confiado. Enseñar los cantos que espantaban la noche cuando ésta era demasiado aproximada. La joven escuchó y guardó las palabras con la serenidad de quien aprende una profesión de riesgo. No prometieron que la historia terminaría. Prometieron, en cambio, que la enfrentarían juntas. Cuando el primer aullido fuerte atravesó el valle y las ventanas vibraron, la madre lo sintió con la piel tersa. No corrió. Fue a la sala, encendió una vela y vio a la hija en la puerta con el perro detrás. Se encontraron las tres figuras en el centro de la casa, como si estuvieran componiendo una pintura. La mujer que no logró escapar del todo de su pasado, la joven que ya no era niña y un perro que era guardián y testigo. La conversación que siguió fue medida.
No hubo discursos heroicos, sino instrucciones precisas, rituales que la madre no consideraba mágicos, sino prácticos. Mantener la casa con luz tenue, no invitar a la noche, tener siempre comida en la alacena. Hablaron también del perro, de su presencia como una responsabilidad ajena a la ternura y a la amenaza. La madre repetía una frase que ya la había acompañado. La sangre recuerda. Nosotros recordamos con ella. En el silencio que dejó el aullido, se oyó un ruido sordo, como si algo grande hubiera pasado por detrás de la casa. El perro levantó las orejas, se puso de pie y, sin mirar a nadie, caminó hacia la puerta. La adolescente se acercó con pasos lentos, tomó la correa que la madre le ofreció y por primera vez salió a la noche con el animal. La madre no dijo nada. Sabía que debían aprender a convivir con aquello que no entienden por completo. Se cerró la puerta y la noche los tragó con su energía antigua. El sonido del perro al avanzar por la calle era firme, seguro. La madre se asomó a la ventana y observó cómo su hija se alejaba hacia la penumbra. El animal caminaba a su lado como guía y al tiempo como juez. En la cara de la joven había una determinación serena. La madre sintió que, por un instante, la cadena de silencios que había heredado se aflojaba y le daba espacio a una posible manera de vivir. Cuando el perro y la joven volvieron, la luna ya estaba alta. No hubo espectáculo. La muchacha entró, dejó caer la correa sobre la mesa y se recostó en una silla. Tenía en los brazos unas ramitas que olían a monte. No eran ofrenda ni agresión. Eran pruebas de algo que el pueblo ni la ciudad podían nombrar con propiedad. La madre las tomó, las olió, y entendió que habían ido hasta la orilla de lo que llaman lo desconocido, y habían vuelto con un trozo de él. Es en estas noches que los abuelos del barrio se reúnen, y con la voz como hilo, repiten una frase que no está escrita en ningún libro. Los relatos no mueren aunque se muden. Quizá por eso ahora, en este punto de la historia, conviene detenerse un momento y recordar que lo que les he contado es apenas una de las formas en que la memoria de la sangre se manifiesta. Hay variaciones, otras familias, otros perros, otras laderas, pero el patrón, esa persistencia que no entiende de buenas intenciones, se repite. Si esta historia te está llegando al fondo del pecho y quieres seguir escuchando relatos como este, suscríbete y activa la campanita. Hay más voces que todavía no han terminado de hablar. Comparte esto con alguien que tenga abuelos y secretos, porque estos cuentos no se hacen más livianos si se los guarda en silencio. Vuelvo a la casa de la mujer. La vida continuó con sus rutinas y sus sobresaltos. La madre asistía a la escuela donde trabajaba la hija y fingía normalidad ante los otros padres. A veces volvía a casa con la sensación de haber ido a una feria y haber podido fingir que todo era como antes. Otras sentía que la ciudad le mostraba sus límites. No todo se olvida con barro y cemento. La adolescente no tenía prisa por abandonar el pueblo. Empezó a trabajar ayudando en la tienda de telas de la que la madre se enamoró una vez. Aprendió a manejar el dinero, a sonreír a los turistas que pasaban, a fingir que no escuchaba historias. Pero la sierra llamaba. Se la veía a veces en la cima, recortada contra la luna, conversando con el perro. No era un rompecorazones ni una heroína, era una chica que llevaba en la sangre un argumento viejo y complicado. Una noche de invierno, la madre encontró a la hija con las manos manchadas. No había sangre ni señal de violencia, solo un polvillo oscuro que parecía provenir de la tierra. La joven sonrió sin decir por qué. «Fui a la cueva», murmuró. «Quería ver si la roca se acordaba de mi nombre». La madre frunció el ceño. La palabra cueva suena en el pueblo como un punto donde se concentran historias. No preguntó dónde exactamente. Sabía que las respuestas a veces resultan ser puertas. En su lugar, tomó las manos de la hija y las limpió con cuidado.
En la piel de la muchacha había una marca leve, como una línea que empezaba en la muñeca y se perdía hacia adentro. No era herida, era huella. La madre inhaló. No había manera de no saber que algo había cambiado, aunque fuera sutil. A lo lejos, en la sierra, se oyó un sonido que podría ser un aullido o una piedra caída. El perro levantó la cabeza y por un segundo miró hacia la casa como si pidiera permiso. No lo pidió. No lo necesitó. La historia que les cuento no pretende dar respuesta a lo que viene después. No hay herejes ni sanadores milagrosos. Solo vidas que cruzan la línea entre lo cotidiano y lo que la sangre susurra. La madre enseñó a la hija a vivir con precaución. La hija, por su parte, aprendió a caminar en la niebla como si fuera su segundo hogar. El perro siguió marcando la frontera entre casa y cerro. El padre se mantuvo ausente, pero presente en gestos olvidados. Y en la noche, en que la sierra cantó más fuerte, la hija decidió bajar sola a la orilla, donde los hombres no suelen ir sin guardar un secreto. Caminó hacia la linde del monte, con el perro a su lado. Tenía en la mano una cuerda fina, y en los labios una canción que la madre no conocía completamente. La luna, alta y blanca, parecía observar con paciencia. No hubo gritos ni dramatismos, solo pasos que se pierden y vuelven, y la sensación de que la historia había alcanzado un punto de inflexión. Mientras la joven se internaba, la madre se quedó en la ventana, con una vela que temblaba. Aquella vela era la imagen de todas las vigilias que había hecho. Una luz pequeña contra un mundo que no se domestica. El pueblo, con su murmullo, seguía allí. Los abuelos aún repetían lo que saben y callan, y el perro, fiel y ambiguo, esperó. La noche se cerró como siempre, con sonidos que pertenecen a otras eras, y con la certeza de que la vida de la casa ya no sería exactamente la misma. En algún punto de la sierra, algo se movió con la deliberación de lo antiguo. Nadie gritó, nadie festejó. Las historias que los abuelos repiten en las plazas y bajo las mantas empezaron a otra página. El lector de estas voces, el oyente en la penumbra, sabe que no todo está dicho. Hay capas por descubrir, noches por cruzar y anécdotas de vecinos por sumar, refranes que sirven, objetos que pesan, decisiones pequeñas que cambian destinos. En la mañana siguiente, la puerta de la casa amaneció cerrada y sobre la mesa, la cuerda que la hija había llevado quedó enrollada como si alguien la hubiera dejado allí para que la encontraran. El perro estaba dormido a los pies de la cama, pero no tenía la misma actitud de siempre. Su respiración era más profunda, como si hubiera corrido una distancia larga. La madre recogió la cuerda y miró a su hija que dormía en la habitación con un gesto de paz que no le quitaba el temor. No fue una mañana de alivio, fue una mañana de preguntas que no se responden con café. En la plaza, la gente murmuraba en tono bajo. Las abuelas se acercaron y dijeron lo que los abuelos suelen decir. La sangre llama. No lo dijeron como una sentencia moral, sino como un hecho geográfico. Sucede, y ahora hay que aprender a moverse. La mujer apartada, la madre, se sentó en la escalera y dejó que la luz le pegara en la cara. Había en ella la sensación de que el tiempo se alargaba y se acortaba a la vez. Una vida entera contenida en la vigilia de proteger a un ser que, quizá, solo aprendía a ser lo que era. Su pecho estaba pesado, pero no vacío. Había ternura, agotamiento y una resignación que no es derrota, sino comprensión. Con esto concluye por ahora el relato que arranca en la niebla y llega hasta la cuerda en la mesa. Hay otras voces que esperan ser contadas, historias de hombres que cruzaron la sierra de madrugada y de criaturas que no se muestran del todo. Más adelante escucharemos el testimonio de quien recuerda un encuentro en la ladera cuando tenía 18 años, un relato que viene de la boca de un hombre mayor y que guarda su propia forma de pesar. Por ahora, deja que la imagen de la niña,
la madre y el perro negro, se quede en tu cabeza como un eco que no se borra. ¿Qué hubieras hecho en su lugar? ¿A quién hubieras llamado? La pregunta queda. La pregunta queda. Y a veces, la respuesta llega con la voz de quien ya cruzó esa frontera. Lenta, con recovecos, cargada de polvo y raspaduras que el tiempo no termina de borrar. Don Ernesto es uno de esos hombres. Tiene 65 años. Cuando habla, sus manos hacen el gesto de quien recoge algo que ha sido pesado muchas veces. Se sienta en la mesa, me mira a los ojos y suelta la historia, como quien suelta una cuerda demasiado larga. Con cuidado, sabiendo que en cualquier tramo puede enredarse. Yo tenía 18, dice. Tenía 18 y una terquedad en el pecho que me hacía creer que el monte era mi obrador. Trabajaba al cuidado de las cabras, subía las laderas al amanecer, bajaba al atardecer. No pensaba en fantasmas, pensaba en hacer comida, en llegar con el pan. Pero hay cosas que no preguntan por tu trabajo, preguntan por lo que llevas dentro. La primera señal no fue un rostro, ni una sombra. Fue el comportamiento de los animales. Las cabras se pusieron inquietas como si alguien hubiera cambiado la música del valle. Apretaban las patas, no comían, miraban hacia un punto alto con una tensión que parecía dirigirlas. Las aves dejaron de rondar la loma. Recuerda que el perro que lo acompañaba aquel día, un perro flaco y viejo de color pan, no ladró al principio. Se quedó rígido, los ojos clavados en la misma dirección que las cabras. Ernesto describe el sonido antes de ver la figura. No es un aullido humano ni totalmente animal. Es una mezcla de graznido y golpe, como si ramas secas se raspasen contra piedra. El sonido viajaba de una cumbre a otra, rebotaba en las quebradas y volvía más cerca, como si alguien estuviera probando puertas. Primero pensé que era viento, dice. Pero el viento no se repite. Este sonido se trasladaba, se acercaba y se iba. Me ponía nervioso porque me recordaba a los viejos cuentos, que el monte prueba a los jóvenes. Fue una tarde en que el sol ya mordía los bordes de las rocas. Subió por una vereda angosta, con la mochila al hombro y una cuerda para reparar una cerca. Las cabras pastaban en terrazas. A medida que ganaba altura, el aire parecía cambiar, más húmedo, con olor a musgo y a tierra vieja. Los pasos se le hacían más pesados. Entonces, al doblar una roca, lo vio. No era una sombra que imitara figura humana. Era una estructura de cosas que la naturaleza no suele combinar. En la cabeza, cuernos que se ramificaban como ramas desnudas, agudos y retorcidos. El cuello, torcido en una curvatura, que hacía que la boca quedara en un ángulo que no era propio de los animales que conoce la gente. El cuerpo, cubierto de una mezcla de pelo enmarañado y parches que recordaban a musgo pegado después de una lluvia. Sus extremidades estaban dobladas de maneras que confundían la vista. Unas terminaban con pezuñas, otras parecían articularse hacia atrás, como las patas de un ave gigante que hubiera aprendido a gatear sobre la tierra. No quiero decir que fuera grotesco en el sentido vulgar. Fue inquietante, porque no encajaba. Y porque no parecía sorprendido de verlo. Cuando lo vi, recuerda a don Ernesto, se quedó quieto, como si me estuviera midiendo. No hizo un ruido más fuerte. El aire se volvió denso. Yo tenía la cuerda en la mano, el corazón en la garganta, y por un segundo pensé en quedarme. No supe por qué, pero algo viejo en mí dijo, «Huye». Se produjo la huida. No fue una carrera limpia ni heroica. Los animales sintieron el pánico, y la estampida fue un caos de patas y barro. Ernesto tropezó, cayó, la mochila se zafó, la cuerda se enredó en unos arbustos. Sintió golpes, se raspó la rodilla, recibió un empujón de alguna cabra que saltó. No relata cortes sangrientos. Habla del dolor en el costado y de un golpe en la espalda que lo dejó con la respiración rápida. Lo más persistente, dice, fue el ruido en los oídos. Un zumbido que se pareció al graznido que escuchó antes. Llegó a la casa con la ropa embarrada
y la cara verde de miedo. No dijo mucho a los otros. Sabía que a veces la gente llama mentira o miedo a lo que no quiere comprender. Su madre, al verlo, supo sin preguntas que algo grave había pasado. Lo recibió con el rosario en la mano, una mezcla de gesto religioso y compañía ancestral. Colocó las cuentas entre sus dedos como quien pasa por un rito que suaviza el borde de lo real. Mi madre no era de las que dicen muchas palabras, contó Ernesto. La vi salir al patio con el rosario y una botella de agua. No dijo, te contará alguien. No hizo promesas grandes. Solo me miró y habló bajo, como si hablara con una cosa que estaba en la casa desde antes de que nosotros naciéramos. Le pasó el rosario por la cabeza y luego le roció la ropa con el agua. No afirmó que eso vendría a curar una herida del mundo. Lo hizo porque era lo que había aprendido cuando los ojos de los suyos volvían cargados de noches. Hizo una oración sin nombre, un rezo que fue más un sostén que una orden al cielo. Ernesto no fue el único que aquella temporada creyó haber visto algo. A los pocos días, un pastor de la loma de enfrente contó que le había pasado algo parecido. Escuchó golpes en la roca y vio huellas que no parecían de cabra ni de vaca. Otro hombre, que trabajaba con leña, juró haber encontrado ramitas en cruces que no estaban donde deberían. Los viejos del pueblo comenzaron a recordar dichos y advertencias. No despiertes lo que no has probado. La sierra conserva nombres que no son para nosotros. Con el tiempo, la historia de Ernesto se volvió una de las que se repiten en la puerta de la iglesia o en el bar de la plaza cuando apagan la radio. Algunos la relativizan. Era un jabalí raro, dicen. Otros prefieren no opinar. Lo cierto fue que la experiencia le dejó marcas que no se leen en la piel. Noches en las que no puede conciliar el sueño sin encender una vela. El repaso mental de la vereda antes de salir, una forma de respeto por la loma que antes no tenía. Pasaron años y él siguió andando por la sierra, no por valentía de juventud, sino por eso que empuja a quien sabe que el sustento está en la tierra. Pero ahora lo hace a otra velocidad. Sabe dónde no pisar, qué sonidos son de culebras y cuáles no. Lleva un rosario en el bolsillo, no como amuleto grandilocuente, sino como recuerdo y línea de conversación con su madre. Y cada tanto, cuando el viento se vuelve raro, o cuando un canto de aves se interrumpe sin motivo, piensa en la curva del cuello de esa figura, en el modo en que la cosa lo miró, como quien reconoce a un conocido de tiempos anteriores. No fue una sola vez. Años después, ya con arrugas que no llamaban la atención, encontró en el monte marcas que no supo nombrar. Un círculo de piedras removidas, ramas colocadas en patrón, un trozo de tela vieja enredado en una rama alta. No eran ofrendas organizadas como en ritos humanos, sino más bien huellas de pasos ajenos, de alguien o algo que camina por la noche de un modo que no se ajusta a nuestras reglas. Dejó una piedra redonda en uno de esos lugares, no como desafío, sino como gesto. Pasé por aquí, te vi. No sé qué eres. Las historias se esparcen. Algunos le dieron nombre a la criatura, otros la dejaron sin nombre. Don Ernesto evita poner etiqueta. Prefiere contar lo que sintió, la manera en que la respiración se le encogió, la sensación de que el monte no es solo terreno, sino memoria, y reconoce, con la honestidad de quien ha envejecido al sol, que hay cosas que la explicación no alcanza a cubrir. Lo que más me quedó, dice, no fue el miedo puro, sino la responsabilidad. Sentí que el monte no solo es mío ni de nadie, es de una continuidad, y que hay silencios que se deben respetar. Desde entonces, cuando subo, saludo al lugar. No lo hago con altivez, lo hago con respeto. Su madre, que conocía remedios y arcanos de la región, hacía otras cosas. No prometía destierros, pero llevaba a casa ramas de romero, colocaba un poco de sal en las esquinas, guardaba una bolsita con hierbas que, según ella, ayudaban a calmar la noche.
No era magia teatral, eran costumbres, pequeñas líneas de contención. Y sobre todo, la compañía que una madre da. Las manos sobre la frente, las palabras que no suenan en voz alta, la atención constante. En la comunidad se tejió una mezcla de incredulidad y veneración por esas historias. Hubo quien se burló y quien guardó silencio. Algunos muchachos fueron a la sierra con linternas y cámaras y volvieron sin pruebas, con las botas embarradas y la risa al final. Otros, más viejos, dijeron que no hacía falta prueba. La sierra y la gente llevan memoria. Eso basta. Con el tiempo, la presencia de criaturas o fenómenos así se volvió un punto de acuerdo entre dos relatos distintos que viste este video. La casa con la niña y el perro, y la ladera donde trabajó don Ernesto. En ambos casos, aparece la idea de una compañía ambigua, una fuerza que protege y a la vez exige. El perro negro de la ciudad vigila la casa y marca existencias. La forma de la sierra marca los pasos de don Ernesto. Ambos relatos hablan de un límite que no se define con claridad. ¿Protección o requisito de algo más grande? Antes de cerrar, don Ernesto me cuenta una última cosa que lleva en la voz. Años después del encuentro, una noche en que el viento golpeó con furia las ventanas, sintió de nuevo el graznido, pero esta vez no fue en la sierra, sino dentro de su sueño. Se levantó, encendió la vela y fue al patio. Allí, en el borde del camino, encontró una cabra extraviada con marcas suaves en el lomo, como si alguien o algo le hubiera pasado la mano. La dejó volver con el animal al corral, miró al monte y, sin palabras, puso una piedra en el lugar donde creía que había visto por primera vez la figura. No fue venganza ni homenaje, fue un reconocimiento. La memoria hace cosas raras, a veces borra, otras veces fortalece. En los dos relatos que traemos hoy, hay un hilo que los une. La reiteración de lo que se hereda, no solo en la sangre, sino en los mapas de la piel que conserva la tierra. Los abuelos cuentan no para asustar, sino para avisar que la existencia tiene pliegues que no siempre se muestran a la vista. Nos dicen dónde mirar, y con suerte, cómo evitar el error de creer que la distancia borra lo que la raíz recuerda. Cuando termina de hablar, don Ernesto se queda un rato en silencio. Sus manos se mueven sobre la mesa como quien ordena pensamientos. Luego, con la sonrisa que guardan los que han aprendido a convivir con los misterios, añade algo que suena a lección para los jóvenes. No le tengas odio al monte ni le grites por lo que no entiendes. Trátalo con cuidado y aprende sus voces. Las historias no están para asustarte, están para cuidarte. Volvemos entonces a la plaza donde los abuelos siguen agrupándose. Sus voces son la memoria viva de lo que se transmite cuando alguien más joven pregunta con el filo de la inocencia. Los relatos se entretejen. Una mujer que intentó escapar de la sangre. Una niña que aprendió a caminar con la niebla. Un perro que vigila entre dos mundos. Un joven que vio algo que no tenía nombre. Cada pieza no ofrece una conclusión rotunda. Deja un intersticio para la duda, porque la duda es el lugar donde aún cabe la atención. La noche, que ha sido compañera de estas historias, no disminuye su misterio. Si apagas las luces, la luna sigue escribiendo en los tejados. Si prestas oído, el monte responde con sonidos que solo algunos reconocen. Los relatos de los abuelos permanecen porque cumplen una función. Enseñan a quien escucha a moverse con menos ingenuidad y con más reverencia. Enseñan sobre todo que hay límites que merecen cuidado. Si esta noche te han quedado ganas de contar lo que te contaron tus abuelos, deja esa voz en los comentarios. ¿Qué historias guarda tu familia? ¿Qué cantos o advertencias repiten tus mayores cuando cae la tarde? Comparte abajo esa memoria. Aquí los relatos no se olvidan, se multiplican. Y si quieres seguir escuchando voces de la sierra, de los cerros y de los pueblos que resisten, en la descripción tienes una playlist con más historias parecidas. Dale play cuando quieras volver a sentir que la noche habla.
Antes de irme, quedémonos con una imagen que encierra la atmósfera de todo lo contado. Una luna que se refleja en ojos amarillos, un perro que vela sin nombre, hombres y mujeres que se siguen reuniendo para susurrar lo que deben guardar. No son simples cuentos, son advertencias, consuelos y mapas. Nadie promete que alivien el miedo, solo sabemos que cuando los abuelos narran, dejan en las manos del oyente una brújula para no perderse. La noche continúa. Escucha, si puedes, los sonidos que vienen de la sierra. Podría ser viento, podría ser alguien paseando ramas, o podría ser la manera en que la tierra recuerda a quienes han pasado por ella. Sea lo que sea, las voces de antes persisten. Y por eso, cuando cierres la ventana esta noche, recuerda que hay relatos que no se olvidan porque alguien decidió no dejarlos morir.